Mira, ¿Qué decir de eso? yo no puedo rectificar esta estadística que te voy a decir porque no me consta, pero pues, se lo escuché también a Kiyosaki, donde hablaba de que por más plata que se gane, por más dinero que gane el CEO de una compañía o el gerente de una compañía, si su único ingreso proviene del salario, nunca va a ser rico. Entonces uno dice, pero pues mucha gente preguntaba, pero ¿cómo ahí no va a ser rico si es una persona que se puede ganar, no sé, $1 millón al año? Se puede ganar fácilmente más de $100.000 por mes. Sí, pero con base en lo que te ganas, como todo depende de tu trabajo, comienzas a generar tu presupuesto de gastos. Entonces uno termina gastándose lo que se gana. Simplemente, si tu salario son $100.000 al mes, comienzas a tener una casa que te está gastando, vas tranquilamente 20, $25.000 mensuales, Wow. tienes un carro para ti, un carro para tu pareja y dos, tres empleados y eso fácilmente te vale otros 25.000 y unos colegios y un tren de vida que fácilmente te lleva a gastarte los otros 50.000 que te quedan. Al final del mes sobrevives, vives, o sea, te quedas ahí. Una persona se queda sin trabajo y a los 3 meses están las mismas. O sea, está en ceros. Lo mismo ocurre con una persona que gana un salario mínimo, que en Colombia son $300 o menos, porque ya el dólar a 4.000 y pico, eso son como $250. Entonces, no importa cuánto te ganes, lo importante es de dónde proviene ese ingreso. Y si te está quedando para hacer esto que acabamos de decir, de ahorrar, por lo menos, para poder salir algún día de eso. De lo contrario, pues no te está quedando. En la medida en que yo soy capaz de lograr un ahorro y empiezo a aumentar mi Q financiero, empiezo a aumentar mi conectividad con los recursos de manera inteligente, que es lo que yo llamo prosperidad. Prosperar es ser capaz de relacionarme con el dinero de una forma austera y de una forma largoplacista. Casi todo lo que es corto plazo es pobre, casi todo lo que es corto plazo es necesidad. Y la necesidad generalmente te lleva a la pobreza. Entonces, cuando yo logro pensar en el mediano largo plazo, yo estoy teniendo una forma diferente de ver las cosas realmente desde lo natural. Alejo, esto me lo sabes mejor que yo. En la naturaleza, todo aquello que tenga un crecimiento abrupto se conoce como un tumor. En biología se llama un tumor. O sea, cuando una célula se enloquece y comienza a salir de esa área, generalmente eso es un tumor, una célula que se enloqueció. Casi nada que sea duradero eh, es abrupto. Casi todo lo que va a ser duradero es orgánico. O sea, tiene que tener un trabajo lento para que sea seguro, para que sea realmente duradero, tiene que ser orgánico. El dinero es exactamente igual. No, pero es que yo conozco a alguien que se ganó al otro. Eso no es orgánico, eso termina siendo un tumor. En las redes de mercadeo, hermano, que a mí me toca mucho trabajar con redes de mercadeo, porque pues como mi labor de conferencista me llaman mucho de redes de mercadeo, de todas, de las que duran meses, que tumban a todo el mundo, como las que llevan muchos años, 50 años, 60 años en la industria y que venden cosas, productos y que son muy serias. En todas hay varias personas o líderes o gente que se hace llamar líder que le encuentra la trampita al asunto. Ah, no, es que si yo califico a esmeralda o a yo no sé qué, a platino, esos son piedras, piedra Fomex, y es un momento pienso en diamantes, pero si yo logro tener un equipo que venda tanto, yo puedo calificar. Entonces, ¿qué hacen? Crean el equipo que ni siquiera es real, son la familia, y entonces lo que hacen es que compran mucho inventario para lograr el volumen de ventas que piden para poder calificarse. Entonces son diamantes, esmeraldas, topacios, rubíes, zafiros, no sé qué, coronas, un montón de cosas, pero realmente son crecimientos abruptos, son crecimientos que no son orgánicos. Entonces, ¿qué pasa con todos esos pines? Se caen después. ¿Por qué? Porque simplemente hiciste trampa. En la vida real es igual, en las inversiones es igual, no hay atajos. Esto requiere irnos preparando paulatinamente. Estás mencionando una cosa que para mí es clave y es redes. Las redes son definitivamente una estructura que ya nos invita a pensar que hay interconexiones, que somos interdependientes y que esto mismo ocurre a nivel neuronal. Es decir, para que una neurona se comunique con otra, existen unas pequeñas ramificaciones que se llaman las dendritas, que finalmente establecen conexiones con otras dendritas y esas muchas con otras más.
Tenemos cerca de 100.000 millones de neuronas en el cerebro, pero cada una de esas 100.000 millones tiene el potencial de conectarse con otras 10.000 aproximadamente. Es decir, que es un número casi que insospechado, e imagínense la cantidad de posibilidades. Lo que nos estás diciendo, Jaiber, es que dependiendo de esa cantidad de conexiones neuronales e hilaciones que se hagan entre ellas, va a depender el éxito en esto del ganar. Dependiendo de eso, porque eso está determinado por el nivel de creencias que yo tengo. Es decir, un conectoma, una red neuronal o una neurona que se conecta con otra y con otra y con otra, ya habíamos hablado de eso una vez, forman pensamientos, ¿cierto? Eso termina formando pensamientos. Y cuando los pensamientos se conectan con otros, empiezan a formar ideas. Y cuando las ideas se conectan con otros y con otros, forman lo que llamamos argumentos de vida. O sea, nosotros comenzamos a vivir la vida basado en los argumentos que tenemos. Entonces, digamos que de acuerdo a la calidad que yo tenga de mis conectomas, es la calidad que yo tengo de mis pensamientos. Bien. Cuando yo tengo pensamientos muy pobres, que pueden ser también con el nivel de vocabulario que tengo, yo tengo pensamientos más pobres, por lo tanto, tengo resultados más pobres. Cuando uno puede verbalizar lo que siente, lo que está viviendo, lo que cree, es mucho más fácil darse cuenta. Por eso es tan importante darle luz a los pensamientos que tengo y empezar a integrar en mí las creencias que tengo. Muchas creencias o muchas... Es que la palabra creencia se ha vuelto cliché. A ver, Sí. hay palabras que para mí se han vuelto un poquito cansonas porque muchos se vuelven modas. La palabra creencia es una, la palabra propósito se vuelve otra. Pero a veces se vuelven cliché y la gente, conciencia, la palabra conciencia se vuelve un cliché cuando yo no entiendo ya. Llega un momento en que no sabemos ni qué es, simplemente se dice. Entonces, en este caso, estas creencias son una especie de códigos maliciosos, de hechizos, De sabotaje. de sabotajes, de frases, generalmente cánticos, refranes, que hemos escuchado desde hace mucho tiempo y que están arraigadas. Pero también hay creencias que son heredadas, que ni siquiera nos las han dicho. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así? Si a mí me dijeron que la plata es una ilusión, yo la escuché. Pero hay otras que nunca las escuchaste y aún así están condicionadas. Alejo, ¿vos te has pillado esta señora Dayan, se me olvida el apellido, que trabaja con chimpancés? Es muy famosa en África, ella es gringa. Sí, Si no sí, estoy sí, sí, mal, o de ya sé de qué Inglaterra. me estás hablando. Ella ha hecho unos experimentos fantásticos y hay uno que yo sé que todos lo han escuchado y es cómo nace un paradigma, pero cuando lo escuchamos desde el punto de vista del inconsciente colectivo, empezamos a entender varias cosas que nos han pasado en la vida y que a veces no nos damos cuenta. Ejemplo, es que mira este ejemplo que a mí me encanta. Meten en una jaula 10 chimpancés. ¿Te acuerdas de la historia? Creo Y, que sé para dónde vas. y ponen una escalera y arriba del segundo piso hacen un zarzo y cuelgan un racimo de bananos, de plátanos super maduros. Pero en el segundo peldaño de la escalera ponen un hidrante de bomberos y otro hidrante afuera. ¿Qué pasa? Que si un mico intenta subir y pasa el segundo escalón, activa un sensor. Y ese sensor inmediatamente dispara ambos hidrantes. El hidrante de la escalera tumba al que intentó subir porque eso tiene mucha potencia y el hidrante de afuera moja a los otros 9 chimpancés. O sea, todos terminan bañaditos. ¿Sí? Bueno, después llega otro espontáneo, otro mico, y dice, no, oiga, yo voy por los bananos. Y se va por los bananos, pero pasa lo mismo. Entonces mojan a los chimpancés y él cae por la presión del agua. Solo hacen 3 intentos en promedio. Ese experimento lo repitieron y nadie nunca pasó de 3 intentos. O sea, el tercer mono también lo hace y cuando otro mono intenta, todos los demás lo bajan. Entonces, ¿qué pasa? Que al cuarto intento apagan los hidrantes y los quitan. Pero quedó en la memoria de ellos que cualquiera que intente lo bañan. Pero lo curioso del caso es que cada semana quitan 2 monos. Los sacan de ahí y meten 2 monos nuevos. Entonces, claro, los 2 monos que llegan nuevos tienen a 8 monos que fueron víctimas del experimento. Condicionados ya. Claro, los nuevos dicen, oh, bananos, van por ellos y se le vienen 8 micos encima a uno, hermano, le pega una cascada. O sea,
de hecho, por allá hay un momento en el que los monos que entran nuevos no intentan ir, porque como que piensan, si hay 8 aquí y no han ido, por algo era, ya no van por él. Pero lo curioso del caso es que si cada semana cambian 2 monos, quiere decir que en 5 semanas ya todos los monos son nuevos. Y de hecho, en la sexta semana, los 10 monos, todos son nuevecitos y ninguno ha visto la manguera, ni que sabe que existe. ¿Y sabes qué pasa? Ninguno va por los bananos. Entonces, nota algo, nota que hay una especie de inconsciente colectivo o de un saber que está en el entorno, que está ahí. Eso que estoy diciendo también aplica para las ideas. Mucha gente me dice, ¿vos escribiste el libro? No, pues yo aparezco en el libro como el autor, pues yo no escribí el libro. Lo más probable es que toda esa idea me la robé. ¿De quién? Del ambiente, de otro libro, de la gente, no tengo ni idea. Yo sí sé que dejé 2 años sin leer para no contaminarme, pero obviamente yo leí a Kiyosaki hace 20 años, leía a Eker, no, eso no sería verdad, sería injusto con todo el mundo decir que yo escribí el libro, no, ese libro es el compendio de todo y además que hay un montón de chismes y gente que me contó cosas. O sea, es una formación de ideas, pero muchas también son antenitas y uno simplemente baja esa información. ¿Cuánta de esa información es real y cuánta de esa información son creencias de lo que cada uno cree? O sea, entonces no vamos por lo nuestro porque tenemos miedos. Al respecto, justamente, Ken Keyes escribe un libro que se llamó El centésimo mono, donde él habla de que cuando la raíz cuadrada del 1% de la población desarrolla una habilidad, el resto de la población, aunque no haya estado jamás en contacto con esos primeros, va a desarrollar la habilidad. Es más o menos esto que estás mencionando y de cómo también se va generando una especie de reflejo condicionado colectivo en una especie, yo no sé si en los chimpancés se podrá decir un inconsciente colectivo, pero que queda grabado ahí en la especie y que finalmente no toman el riesgo precisamente porque ya está inscrito en esos genes que fueron transmitidos de generación en generación, pero no solamente a nivel de los genes, sino a nivel de lo epigenético, lo que está más allá de los genes, que va quedando grabado también por un patrón frecuencial que el otro chimpancé está interpretando, en este caso el otro humano también está interpretando y está creyendo, si los otros no pueden, pues yo tampoco puedo. No, esa es una creencia limitante. Exacto, y es colectiva, o sea, simplemente está ahí y no sabemos por qué. Entonces sabemos, a veces creemos cosas, pero no tenemos ni idea del origen de las cosas que creemos. Unas, ahí las sacamos, eso me lo decía mi papá, eso me lo decía mi abuelo. Otras, no tengo ni idea, nunca las he escuchado, pero yo siento que creo eso. Y a veces la religión, pero muchas veces es parte del mismo ambiente, del mismo entorno que nos condiciona y que quizás no la hemos pillado. Entonces mira que mucha gente habla de no, es cambiar las creencias, yo tengo que cambiar creencias. Sí, suena muy bonito y en esencia eso es lo que deberíamos hacer. ¿Cuál es? ¿Cómo vas a saber cuál es la creencia? Es que muchas veces vivimos en ella, es que la creencia es el hábitat. Entonces, saber cuál es muy complicado porque estamos tan inmersos en ella que ¿cómo sabemos que esto no es una creencia? Todo puede ser una creencia. Entonces, las ganancias comienzan desde que eliminamos esas limitantes con las que nos hemos acostumbrado a convivir. Sí, y ve, lo que más limita nuestro ganar, voy a volver a poner aquí, ojalá que no salga otra vez eso que vieron ahora. Entonces, mira, ¿Sí? lo que limita nuestro ganar, lo que más limita nuestro ganar es esto. Qué buena imagen. Sí, esto es lo que más limita nuestro ganar. Lo que más limita nuestro ganar es el simio que somos todavía. Porque todavía es indudable que tenemos una parte simiesca, una parte de supervivencia, una parte demasiado animal, Arcaica. demasiado instintiva. Sí, todavía reaccionamos, todavía. Y esa parte en el cerebro es el Qué bien, sistema reptil, el qué bien. hipotálamo, en fin, la glándula, la amígdala, toda esta parte reptiliana nuestra es la que nos conecta con ese chimpancé que todos llevamos. Entonces, aquí también conviene saber varias cosillas. Una de ellas es, Alejo, nosotros somos los sobrevivientes o los descendientes de los más cobardes. Y eso lo tenemos que entender y lo tenemos que sanar. ¿Por qué? Porque gracias a ellos estamos vivos. Es decir, si una persona hace 200.000 años por allá en África, uno de nuestros tatarabuelos estaba en África y se encuentra con 30 personas huyendo en la dirección contraria a la que él va, lo más probable es que él se pega al grupo y salga corriendo. Porque si se dice, no, esto es cobarde, vamos a ver qué es. Si es un tigre de dientes de sable,
perdió el año hace rato, ese tipo no dejó descendencia, por lo tanto nosotros no somos tataranietos de él. Ajá. Él ya murió, el cementerio está lleno de audaces. No, el miedo hay que sentirlo y el miedo hay que reaccionar de la manera adecuada. ¿Por qué? Porque en este caso es un miedo con fundamento. No es un miedo a perder la casa, no es un miedo sin fundamento, no es un miedo a una cucaracha, una fobia, no. En este caso es un miedo a perder la vida o un órgano, que es un miedo totalmente fundamentado. Entonces, en este Ajá. caso, él sale corriendo, se salva del tigre y esa persona deja nietos, bisnietos, no sé qué, y deja una información genética en todos sus descendientes que dicen, viejo, cuando usted vea gente corriendo, corra. Cuando usted ve un animal salvaje, corra, o ataque, o huya, o hágase el loco, tire una piedra, coja un palo, defiéndase. O sea, ya tenemos eso marcado en nuestra parte reptiliana. Con el dinero es igual, porque les voy a contar una cosa, el dinero se convierte en la vida de la gente como parte de la supervivencia y la reactividad. Por eso el dinero saca lo peor de nosotros, porque hace parte de la supervivencia. O sea, en el sistema en el que nosotros estamos, el dinero saca lo peor de la gente. Mira, la gente de familia y peleando por dinero, en una herencia, se muere alguien, se desarma la familia y cada uno viene a ver qué le toca. Y no, es que ¿por qué más a él que a mí? E inmediatamente activa todos los sistemas reptiles de la persona, porque siente que lo están engañando, que lo están estafando, no sé qué. El dinero saca todo aquello que nosotros tenemos más metido allá desde la supervivencia. Una limitante, entonces, de ganar, de qué tanto me conecto yo con el dinero, es qué tanto tengo activo yo los mecanismos de supervivencia adscritos a él. Tenemos un chimpancé interno que nos vuelve supremamente reactivos. Mira, lo de Charles Darwin ya después lo replantearon y han hablado que no es el más fuerte, sino el que más adaptabilidad genere. O Exacto. sea, es el mundo de la adaptabilidad. Entonces, en este caso, es lo mismo. Somos adaptables. En la medida que somos adaptables es donde sale en el ser humano la maestría. La Ok. maestría es la capacidad de adaptarme a las cosas. Listo. En el tema del dinero es que cuando el dinero lo vemos desde el sistema reptil, el Eso, dinero saca lo peor eso, de ti, eso, eso, saca lo eso. peor de ti. Cuando el dinero se ve desde el sistema neocortes, desde la nueva corteza, el dinero saca lo más lindo de ti y el propósito es el amor, que es a lo que vinimos todos. Pero Me cuando se encanta, me conecta desde encanta. el Nico es reptil. El Nico Eso. es todo ya y quiero todo para allá. Entonces, cuando la gente pelea por dinero, es porque están conectados desde el reptil. Por eso es que lo ven como, no, es la supremacía, es que lo máximo es el dinero. Eso inmediatamente indica que estás conectado con el chimpancé. Eso me gusta mucho, Jaiber, porque estás ya metiéndote en esa parte de la espiritualidad que le pusimos al título, porque realmente cuando el dinero adquiere esa connotación de lo espiritual, nos damos cuenta de que el dinero no es un karma, sino un dharma, y que simplemente yo creo que la función del dinero es que cumpla su objetivo primordial, que es el de circular, no acapararlo necesariamente, ¿no? Normalmente es que acapararlo es un error porque es que el primer perjudicado es el que lo acapara. No solamente que perjudica a todos los que se guían en el fluir, sino que es que de verdad vas a perderlo. O sea, de verdad te va a hacer mal. Yo hablo mucho de un tema, no sé si te lo he contado, que yo hablo de las conferencias y los croissants. ¿Te he contado? Nunca te ha tocado. No, 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 eso no me ha tocado. Entonces, digamos que vos diste una conferencia ayer que te vi un ratico que estás hablando de la luz. Te vi un ratico porque pues, sabes que estoy pues de viaje, pero te Sí, vi un sí, sí. ratico, me conecté un rato. Digamos que yo estoy en tu conferencia eh, y yo estoy en la parte de atrás de la conferencia, o sea, estoy atrás en el salón, cerca de la puerta. Y yo cuento cabezas, me la paso contando gente para ver cuánto hay. Entonces Ujú. digamos que hay 50 personas en tu conferencia. Yo estoy atrás. Y vos a las 8 de la noche dices, bueno muchachos, ahí los voy a invitar a un cafecito y un refrigerio aquí afuera, quien pueda salgan. Como yo estoy de primero en la puerta, salgo de primero y veo que hay una estación de café y unos croissants, pero solo hay 5. Entonces yo digo, este Alejo se chichipateó con los croissants. Entonces yo veo los charoles ahí y yo no veo como movimiento de croissants, no veo ningún mesero trayendo más. Y se ven deliciosos y hay unos pancitos ahí como medio chichipatos, unos que no tienen gracia, pero veo 5 croissants. Lo más probable es que yo salí de primero, nadie me está viendo, tomo un croissant para mí y guardo otro, uno no sabe. Entonces yo solito me comí casi la mitad de los croissants, el 66% me lo comí, yo solo o Ujú. me lo estoy llevando. Ok. ¿Qué pasa si yo estoy en la conferencia tuya, borremos cassette,
salgo de la conferencia, dices, vamos a tomar algo, los invito a un café, y yo salgo y me encuentro que hay 100 croissants, 200 croissants, y siguen trayendo más croissants, mejor dicho, exagerados los croissants. Lo más probable es que yo, al ver tanto croissant, diga, qué montón, y no tomo ninguno, sino como voy para el baño, voy, orino, me lavo la cara, me arreglo la ropa, me pongo bien la camisa por dentro, salgo, me entro en un chat, me empiezo a contestar llamadas y me quedo ahí conversando y veo a la gente comiendo croissants y yo ni siquiera, posiblemente ni croissant coma. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo que me conectara diferente con ellos? Hay mucho. Al yo ver que hay mucho, no tengo necesidad, no siento angustia porque no me conecto con la parte hostil. Esa parte chimpancé, esa parte primitiva nuestra, esa parte que limita nuestro ganar, realmente viene condicionado por la sensación de escasez con la que nos criaron, la sensación de carencia o de escasez o de que las cosas faltan, que no hay para todos. Y eso inmediatamente te meten en sistemas de hostilidad. Cuando yo creo que no hay para todos, acaparo. Y cuando yo acaparo, salgo a de verdad vivir aquello que creo, no hay para todos. Entonces mira cómo se vuelve una profecía autocumplida. No hay para todos porque finalmente yo también hago parte de los parásitos que hacen que no haya para todos. Lo que pasó con el papel higiénico en pandemia, algo parecido, no hay para todos. Y realmente, ¿qué pasó? No había para todos. ¿Había para todos? Claro que había para todos, pero si la gente sale desfavorida, que no hay para todos, no, y así han quebrado bancos. Es que se está quebrando tal banco y empieza todo el mundo a recoger los ahorros y en un momentico ya no hay ahorros. ¿Por qué? Porque se generó pánico. Con el dinero pasa mucho eso, que nos venden la idea, nos torpedan la idea de abundancia y nos hacen creer que no hay para todos. ¿Por qué nos tienen que hacer creer eso? Porque es que el sistema funciona desde ahí. Es la forma de control. Una forma de control es que nos hagan creer que el dinero hay que ganarlo con el sudor de la frente, que hay que lucharlo y que yo no merezco y que yo tengo que hacer mérito, yo no sé dónde para ganar más. Falso, de toda falsedad, pero es la única forma de mantener controlada a la gente para que trabajen, para que sean alguien en la vida, para que estudien. Y la gente come cuento de eso sin darse cuenta de que están más endeudados que un tremendo. Entonces sienten que no hay, que no alcanza, que no es suficiente. Y eso te conecta mucho con la parte primitiva, con la parte del primate. Qué bien, qué bien. Yo creo que ahí vamos concluyendo una cosa también que me parece interesantísima y es que la ganancia comienza cuando nos conectamos a través de esos conectomas que tú dices con la cultura de la abundancia. Yo repito mucho esa expresión. La cultura de la abundancia trae más abundancia y normalmente aquí funciona como en la homeopatía, que lo similar cura lo similar, ¿no? Lo semejante cura lo semejante y es como si de alguna manera, por eso también existe mucha gente que dice que el dinero es de los que siempre han tenido, ¿sí? Y yo creo que eso hay que empezar a desmontarlo también, ¿no? No, y es más, Alejo, y estudiamos eso. El dinero es de los que siempre han tenido, ¿sí? ¿Y por qué? Simple, porque mira, si todas las células de una persona, desde la parte de lo que estamos hablando ahora de la epigenética, están con la claridad mental de que siempre hay, es una persona de cuna rica que vive en la riqueza y que tiene hijos y esos hijos los educa igualito. Esos muchachos no, se la están pillando si falta dinero, ¿no? Ellos vivieron siempre en la riqueza, por lo tanto, sus células también, porque es que creemos que es el cerebro, ¿no? Es que es todo, o sea, las células, todo se come en el cuento. Entonces, así como te has comido el cuento de la carencia, ¿por qué no te comes el cuento de la abundancia? Esa gente ni siquiera piensa en carencia porque nunca le ha tocado vivirla y lo más probable es que nunca les toque. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Yo hago mucho el ejemplo a ver si encuentro algo aquí para mostrarles. Yo hago mucho el ejemplo con papeles. Entonces, mira, yo tengo este papel acá. Sí. Hay un proceso neuronal y celular que se llama la apoptosis. Y es que simplemente muere una célula y nace otra. Digamos que cuando nace una célula o una neurona nueva, la nueva neurona es una copia, una fotocopia de la que muere. Se copia el núcleo, se copia la mitocondria, se copia la parte del citoplasma, o sea, se copia la información de la que queda solita y la otra ya se muere y queda esta como reemplazo. Si una persona se come el cuento, desde hace tiempo le están diciendo que es rico, que vive en la opulencia, él nunca ve pobreza por ningún lado, sus células salen igualitas, o sea, salen así, las nuevas así, y eso simplemente se perpetúa. Pero ¿qué pasa cuando uno viene con unas células arrugadas?
Entonces, ¿qué pasa? Que tu célula está llena de arrugas. Por más que la intentes planchar, al pasarla por la fotocopiadora, salen las arrugas en el nuevo papel. Es lo mismo, o sea, es una perpetuación de un dolor que viene inclusive imprimido en el ADN, o sea, está ahí metido en el ADN nuestro, está ahí, simplemente está perpetuándose, pasando de un lugar a otro. Es una impronta, esa es la palabra que quería, es una impronta que se marca ahí. Entonces muchos diremos, ¿y esa impronta de dónde viene? ¿De dónde viene el chimpancé nuestro? Porque es que llevarlo hasta las llanuras africanas hace 20.000 años es una hipérbole, es una exageración. Listo, no vamos para allá. Viene de las hambrunas, viene de las guerras, viene de las pestes, viene de todo lo que le ha tocado vivir a todos nuestros antepasados. Entonces esas células se están perpetuando en la vida nuestra y nosotros somos una expresión de esas células también. Yo sé que algunos dirán, no, pero entonces Jaiber ahora sí la embarró, o sea que un curso de finanzas y ahora nos toca empezar a sanar. Sí, si quieres mejorar también tienes que sanar eso porque si no va a llegar un momento en que te vas a pegar porque va a ser una limitante que tienes. Claro, Y que claro. en parte también sanar eso con meditación, con constelaciones, no sé, con terapia, con lo que cada uno vaya encontrando, pero si queremos ser una expresión divina, tenemos que empezar a sanar. Así sea la meditación, ayuda muchísimo. Eso, dicho de otra manera, es que si no cambias la estrategia, estás condenado a que los resultados sean los mismos, ¿no? Porque de todas formas estás casi que actuando de una manera mecánica, automática, y no estás poniendo a prueba tu creatividad, tu capacidad innovadora, tu capacidad de hacer nuevos conectomas y de ver las oportunidades en muchas otras cosas que a lo mejor al principio no veías. Claro, entonces esta célula seguirá siendo la misma anterior, entonces te conviertes en un museo ambulante. O sea, se sigue repitiendo en tu esencia lo mismo, no estoy haciendo ningún cambio sustancial. Por lo tanto, con el dinero va a ser exactamente lo mismo. O sea, mismas causas, mismos resultados, mismas consecuencias, no hay ningún cambio. Y eso es lo que se vuelven frases de cajón como si quieres, un problema no se resuelve desde el mismo nivel de conciencia que se creó. Claro, tienes que aumentar el nivel de conciencia, o lo que decía Einstein, que seguir haciendo lo mismo esperando buscar resultados Resultados diferentes. diferentes, Algo sí. parecido, es exactamente eso. Lo que pasa es que aquí lo estamos explicando como un poquito más biológicamente, pero finalmente viene a ser una expresión de lo mismo. Bien, hermano. Y entonces, ¿cómo empieza uno a ganar? Listo. Entonces, lo primero, darse cuenta de que tenemos un simio, un chimpancé ahí, que todo el tiempo nos está saboteando y que somos los descendientes de los más miedosos, de los más cobardes. Entendiendo eso, es dándole entonces la importancia y dándole lo preponderante al miedo. El miedo es demasiado importante y estamos vivos gracias a él. Sentir miedo es muy importante. ¿Qué se debe hacer cuando tengamos miedo? Sentirlo. No, los miedos se enfrentan. No, los miedos no se enfrentan, los miedos se sienten. Y cuando yo los siento, entonces soy capaz de darle luz para darme cuenta de por qué estoy sintiendo ese miedo. Es la única forma de comenzar a superarlo. No es enfrentándolo, es sintiéndolo. Porque una vez que yo lo siento, empiezo a pensar, a comprenderlo, y a veces me doy cuenta de que es un miedo sin fundamento, que es un miedo fundado y que tiene que ver con un asunto mío que tengo que resolver o que tiene que ver con algo que le escuché a mi padre y empiezo a sanarlo. ¿Por qué les hablo del miedo? Porque el miedo es la primera emoción calificada del ser humano. Calificada quiere decir que está bien sentirla. Sí, está bien, o sea, siéntela. Piensa de dónde viene. Porque el dinero es de las cosas que más miedo nos generan. Y eso está bien, o sea, está bien. Entonces, ¿qué hago cuando tengo miedo con el dinero? Siéntelo. Siéntelo, ¿por qué? Porque ahí te puedes descubrir en varias cosas. Por ejemplo, lo más probable son las heridas monetarias. Las heridas monetarias son cosas que nos tocaron generalmente en la niñez, a veces consciente o inconsciente, que nos dejaron marcado financieramente hablando. El despido de un padre, del trabajo, perder la casa o sea, perder la casa hoy, que uno tiene 40 años, 50 años, pues sí, muy triste, pero perder la casa cuando un niño vio a su padre perder la casa y tenía 5 o 6 años y los desalojaron, o el banco se despidió, o ver al papá llorando por plata, o lo echaron del trabajo, Claro. créame que eso es otro cuento totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el niño, los papás dicen, eso el niño no le dijo nada, porque ¿qué va a entender de plata?
no le dijo nada, pero le dijo todo. ¿Por qué? Porque Claro. él crece con esos miedos, con los pánicos, con esa sensación de inseguridad, con esa carencia. Entonces, todos tenemos heridas monetarias, unos más graves que otras. Y esas heridas, lo más probable es que no se sanan, vienen a hacerte un doble juego más adelante. Luego, entonces, entender eso. El miedo que yo siento tiene una raíz. Busque cuál es la Ok. raíz que vos tenés frente al dinero, o los miedos, porque pueden ser varios. Entonces, esa es la Ok. parte que te comienza a darle luz al chimpancé que somos también, porque también tenemos que reconocer que somos también animales, también tenemos una parte instintiva y está muy bien para muchas cosas de la vida, ¿cierto? En varios terrenos está bien hacerlo. O sea, ese chimpancé es el que me salva un atraco, o es el que casca un ladrón, o es el que acelera el carro para que te vueles de una persecución, o es el que te defiende, o es el que se paraliza. O sea, ese chimpancé está ahí por algo, no es que esté de balde, está por algo importante. Capaz que cuando lo empezamos a llamar para todo, es un problema. Chimpancé, para pelear con la pareja, horrible. El chimpancé, pa, para discutir con alguien, horrible, porque te vuelve inmediatamente, pues esas son las peleas que uno ve de dos personas en un carro alegando y quiebran los vidrios y después y se montan al carro y empiezan a chocar los carros. O sea, eso es lo que uno ve en videos por ahí. Esos son dos chimpancés, dos personas que se salieron y son de todo menos seres humanos. Claro. Esa es una muy importante. Luego, entonces, para responderte, es empezar a ver desde dónde me estoy conectando. ¿Por qué? Porque hay una parte del cerebro, ahí les muestro acá. Entonces, el chimpancé que somos, que es básicamente este sistema reptil, entenderlo, comprenderlo y darme cuenta de que todo está pasando ahí en ese momento. Luego aquí tenemos este sistema límbico, que es el cerebro mamífero, que es el de las emociones, y luego tenemos este sistema, que es el cerebro neocórtex, que es el de la reflexión, el del análisis, el que realmente en el dinero es el que tenemos que activar. Nosotros tenemos que salirnos de la parte emocional. Este berraco es el que nos hace gastar. Listo. Este es el que nos mantiene con miedo a no tener, qué susto que se nos pierda. Este es el que nos pone a gastar más de la cuenta. Este es el niño. Aquí está el niño. Y este es el adulto, el racional, el reflexivo, el que hace las cuentas a ver si le alcanza, el que hace un presupuesto, el que dice me puedo gastar tanto. Esto es un culicagado que está gastando plata a morir. Y este es una persona miedosa que todo le asusta, todo lo espanta. Qué ¿Listo? bien. Qué Muy bien. bien, aquí ya estamos Excelente. como cuadrando el director de la orquesta. El director de la orquesta debería estar aquí en la pineal y debería ser hijo de este cerebro que domine los demás cerebros. Eso Además que finalmente estás, todo está conectado. además que estás señalando ahí el lóbulo frontal, que es también la proyección al futuro, que tiene que ver precisamente con esa evolución máxima en nuestro desarrollo cerebral y que es lo que finalmente nos caracteriza como seres humanos, el atrever a visualizar ese futuro de alguna manera basados en las experiencias propias y por eso existe esa amígdala, ese hipocampo que registran las vivencias y que le dan una connotación emocional. Sí, a mí siempre me parece importante, por eso a veces lo pongo aquí o ahí, porque ahí es el director de la Claro. orquesta, es el que verdaderamente debería tocar la batuta para que lo Sí. demás funcione. De lo contrario, pues simplemente estamos ahí adivinando. Es también el de la intuición. ¿Cierto? Desde Y la intuición profunda que a veces la descuidamos demasiado, no le hacemos caso a la intuición, y resulta que esa intuición es por algo, o sea, no es que estemos adivinando, es un cerebro muy intuitivo y esa parte del lóbulo frontal es bastante intuitivo. Listo. entonces vamos a ir tocando puntos. Primero, no enfrentar los miedos, sino sentir los miedos. Uh-huh. Segundo punto, desde dónde nos estamos conectando. Eso es muy importante y por supuesto ponerle eso que tú llamas la luz al chimpancé. Vamos hasta ahí, ¿cierto? Exacto, entonces, ¿Quién ¿desde dónde me seguiría de ahí? conecto? ¿Desde dónde me desconecto? Luego, entonces comencemos a buscar en las creencias, porque como les dije ahora, hay creencias que están sublimadas, o sea, están impregnadas en el inconsciente colectivo. ¿Cómo así? Si hay creencias que pueden ser de tu municipio, o de tu vereda, o de tu país. Por ejemplo, yo este refrán, Alejo, en mi viajar, lo he contado en diversos países y nadie es capaz de terminármelo. Es más, aquí hay 370 personas, la mitad pueden ser fuera de Antioquia. Y es muy probable que si no estás en Colombia, no, al menos que seas colombiano, no seas capaz de terminar este refrán. Tener casa no es riqueza, Pero no pero no tenerla. tenerla es mucha pobreza.
Eso es un refrán que su origen fue en el oriente de Antioquia. Es por donde más entró ese refrán a Sudamérica. Ese refrán yo le he contado en Perú, en Argentina, en Ecuador, en Salvador, en México. ¡Oh! Es como si estuviera hablando en chino, no entiendes de qué estoy hablando. Pero cuando uno lo cuenta en Colombia, en algunas partes lo entienden, en otros no, pero cuando usted lo cuenta en Antioquia, lo terminan al unísono, porque es un refrán tan nuestro, tan de nuestro entorno. Porque resulta que Antioquia tuvo una época en la que recibió muchísimos judíos, muchísimos. De hecho, no sé qué ahora te estás dando cuenta que hay unas tribus por ahí no sé cuántos años que están empezando a sacar pasaporte, que visa española o portuguesa, Sí, ¿cierto? Que porque sí. son de una especie de raza que tenía que ver con los judíos, Sefardí. los sefardí, sí. Entonces, eso todo el mundo está loco sacando el pasaporte sefardí, que porque mi abuelo, mi tatarabuelo, no hay qué, no hay qué, no hay qué. Claro, muchas de esas razas llegaron al oriente antioqueño, Santuario, Manimilla, Granada, el Carmen de Viboral, Cocorná, en fin, ahí están como todos comprimidos. Pueblo judío, pueblo errante por historia, que no tenían muchas veces ni siquiera país en alguna época de su vida, pues ahora están con Israel apenas empezando. Entonces, esa forma de conectarnos donde yo no tengo ni siquiera dónde estar, inmediatamente comienzo a creerme el cuento de hay que tener algo y el arraigo. Y por eso es que vos ves el crecimiento tan impresionante de esa raza, que inclusive fue muy cerrada. De hecho, la mayor cantidad de albinos del planeta, Ahí. albinos, personas monas, se dan ahí. ¿Por qué? Ujú. Porque para cerrarse entre ellos empezaron primos con primos, la misma familia a no salir, a quedarse entre ellos. Entonces, obviamente, eso genera, vos sabes más que yo de eso, genera ciertos condicionamientos en su sistema inmune y bueno, como no hay mezcla de razas, eso no es del todo chévere. Pasa también en Claro. los animales, esos animales que un labrador, que el papá, que es el papá con una hija y el labrador, el nuevo perro sale que se problemas de cadera. Es por eso, porque no hay mezclas, entonces no hay enriquecimiento de la raza. Eso suele pasar. Obviamente, han logrado un éxito financiero inimaginable, un poco de cuentos, pero tienen un montón de refranes que se han soltado para todos nosotros. Tener casa no es riqueza, pero no tenerla es mucha pobreza. ¿Qué pasa con nosotros? Que comenzamos a comprar casa por ego, por miedo, porque ya tengo 30 años y no he logrado nada en la vida, entonces tengo que comprar. ¿Cómo la compran? ¿O cómo la compra mucha gente? Eh, no tiene ni siquiera el 30%, en Colombia es 30-70 normalmente, el 30% lo pongo yo y el 70% lo financio en un banco, Banco. si tengo buen Ujú. crédito me lo aprueban, listo. Hay gente que ni siquiera tiene el 30%, entonces financian el 100%, prestan la plata por un lado, hablan con el vendedor para que le suba un poquito más a la casa, para que el banco le preste lo otro y terminan comprando una casa. Casas a 30 años de hipoteca, pero es que ya tengo, porque ya es mía. Entendamos una cosa, esa casa es tuya en papeles. Esa casa es tuya a nivel de responsabilidad contractual con el Estado. Pero esa casa no es tuya si no tienes cómo pagarla porque ya es del banco. Pero esa casa es del banco. Pero para todos los efectos legales es tuya. O sea, todo lo que sea costos de la casa son tuyos. La casa se daña, es tuya, no es te la arregla el banco. El predial es tuyo, pero es que yo soy el propietario. No, el propietario del banco. De hecho, lo dice la hipoteca. El propietario del banco. Pero tú eres el que paga. Es una forma Claro, absurda de que claro. te vuelves propietario, pero ese propietario tiene un costo muy alto. Yo no estoy diciendo no compren casa, yo estoy diciendo que a veces por ego, por las razones equivocadas, terminamos adquiriendo un montón de cosas sin ningún fundamento, Claro. esclavizándonos en el tiempo por tener algo. Y Y no muchas midiendo veces las capacidades, ¿no? no midiendo las consecuencias, no midiendo Eso. la consecuencia de mis actos. ¿Cuánta gente no perdió la casa en los años, en el 98 con el UPAC? ¿Te acuerdas Con del el UPAC? UPA. Que eran Claro, unas claro. unidades superreales que la gente pagaba 3 veces, 4 veces una casa. Ah, no, pero es que el que nada debe, nada tiene. Otra hijo de madre creencia, Alejo, que tiene a la gente de bien. La tarjeta de crédito se subsana sobre eso. Es que el que no se endeuda no consigue nada, el que nada debe, nada tiene. Y eso tiene un montón de hijos. Entonces, las creencias, esas no las que están en el ambiente, sino las que nos metieron en forma de hechizo, en forma de refrán, cánticos, que riman y todo ese cuento, hermano, es muy fácil de aprender. Desde pequeño nos las dijeron.
Y yo no tenía las herramientas, porque era muy chiquito, para refutar a un abuelo que lleva más tiempo sobre la creencia que me dice. ¿Saben por qué? Porque sabe más el diablo por Por viejo viejo que por que diablo. por diablo. ¡Jue madre! Lapidaria. Entonces una te lapida a la otra. O sea, Claro, estamos enrocados, o sea, estamos metidos en un montón de claro. límites donde uno dice, no, yo no puedo, tengo 5 años, lo que me digan los adultos, no tengo cómo decir más otra cosa. Ese montón de cosas que en el trasegar del tiempo se van perpetuando es lo que forma un sistema de creencias. Y ese sistema de creencias que les decía yo a ustedes, que termina formando argumentos de vida o termina formando unos patrones de comportamiento muy establecidos. A veces no nos damos cuenta por qué, pero ahí están, siempre han estado. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta porque simplemente repetimos y repetimos la vida, lo que en psicología se llama los sesgos de confirmación o las profecías autocumplidas. Autocumplidas. La profecía autocumplida es que creo tanto en algo que simplemente afuera lo que salgo es a vivir esa creencia que tanto tengo. Que Entonces, ya fabriqué. no puedes tener dinero afuera si no lo tienes primero en tu mente. Porque si tu mente sigue condicionada a la telaraña y a ese montón de tramoyas sobre el dinero que tienes metido allá, no lo vas a poder ver afuera. Y si lo ves afuera, pero por dentro crees que es un enredo, afuera tienes enredos. Ah, es que por dentro creo que es un enredo inconsciente. Afuera tienes enredos, tienes un montón de dinero que no sabes qué es, o en deudas por aquí, un amarre aquí, un interés súper alto aquí, préstamos allí, allí, allá, paga diario. Sí, enredos. ¿Por qué? Porque para ti el dinero es un enredo, es un nudo. Entonces estás en un nudo, por lo tanto estás condicionado por él.